Bien, ahora sí, sí, ahora sí se está grabando sí, ahora sí se está grabando la clase. Bien, entonces estoy compartiendo primeramente mi pantalla un poco para retomar lo que tenemos del anterior. Solo como referencia, la anterior clase hemos seguido avanzando la instalación del servidor de Linux. Hoy vamos a hacer algo diferente, ¿no? Para que no quede todo muy monótono y que nosotros también podamos diversificar un poco las actividades que se vienen realizando. Vamos a darnos una pausa. La siguiente semana vamos a continuar con la instalación de Linux y hoy día vamos a hacer algo diferente asociado al uso de datos. Quiero también hacerles recuerdo de esta actividad que está hasta el 1 de junio, ¿no? Nuevamente les comento, no lo hagan el 1 de junio, esta misma noche o mañana temprano lo pueden hacer. Es este foro que he registrado, ¿no? Este foro que he registrado. Y bien, más un instante, bueno, cuando se conecten más compañeros, voy a hacer algunas consultas. Bueno, como son dos todavía, vamos a comenzar a avanzar hoy día algo diferente. Lo que yo quiero comentarles, estoy tratando de que vean nuevas herramientas, por eso aquí les estoy pidiendo que averigüen qué es Data Lake, ¿verdad? Ese a pedir igual que averigüen qué es Databricks. En realidad, ustedes se han debido dar cuenta que existe una diversidad de plataformas, frameworks, combinación de stacks, de acuerdo a la tecnología y a los lenguajes de programación disponibles. Entonces, yo creo que es muy importante adaptarse a poder aprender rápido una situación o necesidades. Obviamente es imposible que una sola persona aprenda, ¿no es cierto? Todos los recursos, todas las herramientas. Es muy difícil. A mí, por ejemplo, no me gustaría meterme al 100% a lo que es el procesamiento de datos. Me gustaría trabajar bastante en la parte matemática, ¿no? Sobre todo modelos complejos, pero no dispongo de tiempo, ¿no? Mi trabajo en realidad está orientado a tareas más simples y en realidad el dictado de clases lo hago como una actividad complementaria a lo que estoy haciendo actualmente y obviamente es un proceso también de aprendizaje para mí, ¿no? Y ver también qué otras tecnologías, qué herramientas se pueden utilizar, ¿no? En todo caso, ustedes son estudiantes, yo creo que pueden disponer más tiempo todavía, pues pueden enfocarse mejor en lo que quisieran hacer pasado mañana. Es en este sentido que que quisiera preguntarles si en alguna materia, ya sea del segundo año o de este año, han llevado la herramienta Azure Machine Learning Studio. Por si acaso han llevado esa herramienta en alguna otra materia. No, hija. Ya. Entonces, vamos a ver unas dos clases orientadas a eso, sobre todo por el uso que se puede dar a las bases de datos como tal. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es, y ustedes también quisiera que ingresen, abren simplemente una nueva pestaña y la página en realidad es esta. Van a escribir Azure, es en realidad esta página. Enseguida les voy a pasar el link a través del enlace. Bien, en realidad me está pidiendo ya conectarme, pero un segundo. Ya, esta es en realidad la página. Sí, este es el enlace. Este enlace les voy a pasar. Ustedes guárdenlo en un archivo Word
en un documento de texto, lo que ustedes vean conveniente. Pero les estoy pasando aquí, estoy pasando al mensaje aquí en Google Meet. Entonces, guárdense por favor este enlace o ustedes guárdenlo donde vean conveniente, ¿no? Puede ser un archivo de texto, un documento Word ahí en su computadora. Entonces, hoy solamente vamos a ver lo que es una pequeña introducción a esta herramienta, ¿no? Yo me voy a conectar un instante, solo para que tengan una noción. Pero para utilizar esta herramienta es obligatorio, es fundamental que ustedes dispongan de una cuenta de correo de Outlook, ¿no? Tienen que sí o sí disponer de una de una cuenta de correo de Outlook. O puede ser también una antigua cuenta de Hotmail. Tal vez alguno de ustedes ha logrado manejar una cuenta de Hotmail antes. Esa también sirve. Pues el dominio de Hotmail se ha quedado con Microsoft una vez Hotmail ha dejado de existir, ¿no? Pero en todo caso, el dominio de correos de Microsoft es outlook.com, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que crear una cuenta. O sea, básicamente lo único que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Van a, por ejemplo, poner outlook.com, ¿no es cierto? Outlook.com. Entonces, estoy fallando. Ah, sí. Esta es la dirección. Ustedes ya conocen. Había sido outlook.ly.com. Esa es la dirección, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes conoce porque tengo entendido que algunos de ustedes antes tenían cuenta también en Outlook, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es simplemente iniciar sesión con sus cuentas. Ahora, si no tienen en cuenta, obviamente se vienen aquí, van a crear una cuenta gratuita, ¿no? Ponen algún nombre y sobre eso crean y registran sus datos, ¿no? Entonces, es obligatorio para esta herramienta que nosotros vamos a utilizar. Entonces, yo ya tengo una cuenta, entonces lo único que yo voy a hacer en este caso es loguearme, ¿no? Entonces, ejecuto sign in. Una vez esté en sign in, me va a pedir mi cuenta, ¿no? Entonces, ingreso con mi cuenta, simplemente introduzco mi contraseña. La primera cuenta, una de las primeras cuentas de correo que tenía era de esta de Outlook. Y no la uso mucho en la actualidad, pero ahí me sirve para algunas cosas. No la uso, básicamente. Entonces, ustedes ingresan con esa cuenta de Outlook, ¿no? Con la que tengan existente. Si no tienen, tienen que crearla. Entonces, aquí se puede hacer cosas muy interesantes. No lo vamos a ver ahora, pero les voy a explicar un poco la interfaz. Tenemos una interfaz de uso en la nube y la principal razón por la que quiero que ustedes trabajen con esta herramienta es por esta razón. Nosotros tenemos aquí un conjunto de datos, ¿no es cierto? Datasets, que en realidad son bases de datos, pero no son gestores de bases de datos, ¿no? Simplemente es un repositorio de información en formato de datos que se puede procesar. Entonces yo me vengo aquí a datasets y dentro de estos datasets tenemos aquí el menú que dice samples. Nuevamente, ustedes ya conocen, si es que ustedes desean, pueden venir aquí y lo traducen al español, ¿verdad? Si ustedes lo ven más cómodo, pueden hacer eso. Yo prefiero trabajar tal cual está en el idioma original, me es más cómodo. Voy a cerrar esto. Entonces, aquí tenemos samples y dentro de estos samples tenemos una infinidad de conjuntos de datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, detección de fraude, tenemos lo que es el entrenamiento de la base de datos de MNIST, tenemos los ratings de las películas, tenemos conjunto de datos de series en tiempo, etcétera. Tenemos un montón de información, tenemos calificaciones de restaurantes. Son ejemplos genéricos que precisamente se han cargado para poder realizar modelos predictivos y en base a ello estimar una variable o bien simplemente realizar el procesamiento de datos. Entonces, ese es el objetivo
en realidad de esta parte, ¿no? Les estoy mostrando a grandes rasgos. Y nosotros vamos a trabajar en la parte de experimentos la próxima clase. Vamos a ver hoy día cuánto logramos avanzar de la pequeña presentación que les voy a mostrar, pero ya más adelante vamos a ya ver una parte más práctica, ¿no? Entonces ya hemos visto datasets, luego nosotros vamos a crear nuestro proyecto seguidamente y en base a ello vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, siempre vamos a utilizar, cuando ustedes vengan aquí, les va a aparecer el espacio de trabajo, Workspace. Ustedes simplemente ejecutan clic en su espacio de trabajo y sobre esa base pueden empezar a trabajar con sus variables y diseñar algoritmos de inteligencia artificial. Ese es el principal objetivo. Perdón, es, en realidad no es inteligencia artificial, es machine learning, es el aprendizaje automático. Entonces, va a depender mucho de la estructura que ustedes están manejando en su información. Entonces, estos grandes rasgos, no vamos a ver más de esta parte hoy día. Antes de comenzar a usar la herramienta, antes de comenzar a utilizar la herramienta, lo que vamos a hacer es ver primero una presentación. Les voy a mostrar algunos conceptos, les voy a facilitar. Y ya con ese preámbulo vamos a poder trabajar mejor la siguiente semana. Entonces, en base a ello podemos empezar. Denme un segundo, voy a abrir la presentación que quiero mostrarles. Entonces, voy a compartir mi otra pantalla. Va a ser más cómodo, más práctico. Ya, muy bien. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla compartida? ¿Pueden ver la presentación? Estudiantes, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, se puede ver. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, esta es una presentación yo he descargado de la web. No es algo que yo he elaborado, pero es un material muy ilustrativo. Y básicamente, en base a esto, yo les voy a dar una pequeña introducción. Ustedes han visto que existe una diversidad de plataformas, gestores de base de datos, motores, muchos les denominan, ¿no? Motores de bases de datos en función al lenguaje de programación y a la tecnología. Si hablamos, por ejemplo, de los gestores, vamos a hablar de MySQL, pero otros gestores un poco más complejos y que todavía tienen bastante vigencia en el mercado local son Oracle y sobre todo SQL Server, ¿no? Microsoft SQL Server es de los que más fuerte se posiciona, por lo menos en el mercado local. Hago referencia a los bancos privados. De la misma forma, cuando hablamos de plataformas más robustas para el procesamiento, para el cargado de plataformas, para la conformación de clústeres, etcétera, hay grandes empresas que compiten entre sí. Está, por ejemplo, Google Cloud Platform, la plataforma de nube de Google, que es de alguna forma una de las más comercializadas, ¿no? Por lo que ofrece los servicios gratuitos que ofrece Google. Luego tenemos otra que es un poco más costosa y adquiere bastante pujanza en la actualidad, ¿no? Todos han debido escuchar de Amazon Web Services, ¿no? AWS, que se difunde a nivel mundial en diversos países. Cisco también tiene sus propias soluciones, tiene un muy buen grado de tecnología, pero quizás no tiene tanta pujanza como las otras, ¿no? En el campo comercial. Y desde luego está Microsoft, ¿no? Microsoft no deja de ser una de las empresas de desarrollo de software y arquitecturas de plataformas de redes más importantes. Entonces, los principales quizás podrían ser Microsoft, Google Cloud Platform y Amazon Web Services, son los principales.
Entonces nosotros vamos a ver un pequeño fragmento de una herramienta que me ha parecido muy interesante de Microsoft, que es Microsoft Azure Learning Studio. Si ustedes escuchan Microsoft Azure, es en realidad una plataforma robusta que ofrece soluciones de repositorios, almacenamientos de gestores de bases de datos y una infinidad de herramientas. Una infinidad de herramientas. Como la coyuntura actual lo requiere, Azure, al igual que muchas empresas, se ha ido posicionando en diversos campos de la educación, ¿no es cierto? Es una competencia en realidad rigurosa de los principales desarrolladores y los que mejor implementan los grados de tecnología. Así como compite Zoom compite, por ejemplo, con otras plataformas de video, ¿verdad? De la misma forma, en otros campos compiten las empresas. Entonces, Azure ofrece esta solución que vamos a ver y la gran ventaja es que se procesa y se trabaja todo en la nube. Basta que ustedes tengan una cuenta de Outlook o Hotmail para poder trabajar. Entonces, es una herramienta que por lo menos es gratuita con las funciones básicas y puede adaptar varias herramientas de desarrollo, ¿no? No tiene cargos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer como estudiante? Muchas veces se puede construir juegos, aplicaciones o ejecutar cualquier tipo de proyecto. Lo que más hay en el mercado local, por si acaso ustedes han debido ver también, es desarrollo back-end, front-end, ¿no? En todo caso, si ustedes son muy buenos trabajando con herramientas y frameworks de desarrollo web y desarrollo móvil, con seguridad pueden conseguir trabajo. No es lo que más hay, ¿no? De 10 convocatorias, 9 convocatorias siempre piden, se necesita desarrollador de aplicaciones web o aplicaciones móviles, ¿no? Si es que no se desarrolla aplicaciones web, están las aplicaciones de Android, de iOS en algún caso, ¿no? Bien. Pero esta parte entonces describe, ¿no es cierto?, la relación que tiene con otras áreas. Dame un segundo, hay alguien que quiere conectarse a la sesión. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer en este instante, voy a aprovechar en registrar la asistencia de una vez, ya es las 7:20. Entonces, un instante, nos daremos una pausa. Y en este interín también que tal vez ingresen otros estudiantes. Entonces, voy a registrar de una vez la asistencia. Esto también porque, como les había dicho en la anterior clase, ¿no? Me he dado cuenta que últimamente están ingresando a media clase o 20 minutos después. Eso no es bueno, es preferible ya controlar también la puntualidad al ingreso de clase. Entonces yo voy a registrar ya la asistencia. Un segundo. Muy bien. Estamos a 28 de mayo del 2021. Entonces los voy a ir llamando y por favor les voy a pedir que vayan respondiendo, ¿no? A medida que los llamo. Igor Arce. Presente, Inge. Muy bien. Alexander Céspedes. Alexander Céspedes no se encuentra. Celso Choque. Celso Choque tampoco se encuentra. Wendy Chuquimia. Wendy Chuquimia no se encuentra hoy. ¿No? Justin Colque. Justin Colque no está. Jesús, bueno, no, Justin Colque no está. Jesús Coya. Jesús Coya se acaba de conectar, ¿no? Ya, vamos a registrar presente por lo que está en la plataforma ahora. No hay problema. Jimmy Chuta. Jimmy Roger Chuta. Jimmy Roger Chuta no se encuentra hoy. Joel Cristian Limari tampoco. Daniel Felipe.
Presente, Inge. Muy bien. Joshua Paredes. Presente, Inge. Jorge Pérez. Jorge Pérez parece que ya no está con nosotros. Jonathan Andrés Quino. Jonathan Andrés Quino no se encuentra hoy. Stephanie Saavedra tampoco se encuentra. Daniel Sánchez Inca no se encuentra. Miguel Orlando. Presente, ingeniero. Muy bien. Jorge Torres. Jorge Torres, ¿funciona tu micrófono? Jorge, por si acaso, para más adelante tienes que configurar o ver el tema de tu micrófono, porque más adelante, en el tercer y el cuarto bimestre, van a realizar defensas todos. Entonces ahí sí tienen que tener tanto su cámara como el micrófono disponible, ¿no? Porque si no activan en ese momento, directamente no van a tener nota, ¿no? Entonces es una advertencia, porque siempre te llamo y nunca respondes. No sé qué sucede, Jorge. Ya, entonces, a ver, los presentes son Jorge, Miguel, Joshua, Daniel Felipe, Jesús Coya e Igor Arce, ¿no? Están todos ellos presentes. Los demás no están ahora. Bien. Entonces, con esto ya está. Con esto ya guardo la asistencia. Bien, nuevamente entonces estoy compartiendo la pantalla. Bien, pueden apreciar nuevamente la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge, se ve. Muchas gracias, Joshua. Entonces, como les estaba indicando, hay algunos estudiantes que han ingresado tarde. Van a ingresar aquí, esta es una nueva tarea y solo está hasta el 1 de junio. Entonces, esta misma noche pueden trabajar 1 hora o 1 hora y 10 minutos, ¿no? O mañana muy temprano, no lo dejen para el último momento. Entonces, tienen que, simplemente tienen que leer primero, estudiar, y en base a eso y a su criterio también, responden de la mejor forma posible estas dos preguntas. Bien. Eso por una parte. Este fin de semana voy a ir revisando varios de sus trabajos. En el primero y el segundo, creo, ya les he calificado. Ustedes pueden ver sus notas, pero voy revisando. Tengo pendientes dos, entonces por lo menos uno de esos voy a completar. Entonces ustedes van a poder controlar parcialmente las notas, ¿no es cierto? Las notas que tienen. Bien. Y ahora, aprovechando que ya está bueno, hay por lo menos más estudiantes, voy a entonces aprovechar en consultar lo que les había pedido la anterior clase. Para este propósito, estoy abriendo mi control de asistencia. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, a ver, voy a consultar en base a lo que tenemos aquí disponible. Ya. Entonces, a ver, Igor, ¿nos escuchas? Sí, Muy bien, Igor. ¿Qué has podido averiguar acerca de Data Lake? O si no fuera de Data Lake, ¿qué has podido revisar? ¿Qué has podido estudiar de Databricks? Bueno, sobre Data Lake, yo he averiguado que es un entorno de datos compartidos en un formato original que normalmente comprende lo que es múltiples repositorios y aprovecha lo que es la tecnología de Big Data. En sí, se podría decir que es un repositorio de almacenamiento que contiene una gran cantidad de datos
y que se mantienen ahí hasta que sea necesario. Inge, tiene el micro apagado, Inge. Muchas gracias por la aclaración, Daniel. Agradezco tu apoyo. Jorge, ¿nos escuchas? Ya, a ver, vamos a consultar otra pregunta. Nuevamente, Jorge, tienes que activar tu micrófono, ¿no? Porque vamos a estar con este conflicto, no sé, tienes que, o por lo menos el momento que se pide el control, ¿no es cierto? Por lo menos tienes que de alguna forma comunicarte. A ver, vamos a hacer, entonces vamos a consultar otro de los presentes. Miguel no se encuentra, ¿no? No sé, no se encuentra. Bueno, ha salido. A ver, vamos a preguntar. Ya, Jesús. Jesús, ¿has podido leer o revisar algo de Databricks? Ya, creo que sí, creo que no tiene, no está disponible con micrófono o alguna situación. Ya, estudiantes, entonces, vamos a seguir. Bueno, podría preguntar a Daniel, a Joshua, pero ellos ya han acumulado más de 10 puntos. Entonces, vamos a seguir con el material que tenemos. De todas formas, aprovechando que están ustedes, en el próximo examen sí va a haber una pregunta de Databricks o bien de Data Lake, ¿no es cierto? Ello, obviamente, bueno, para sacar provecho al esfuerzo que puedan hacer en el desarrollo de sus tareas. Entonces, vamos a seguir. Bueno, la idea era en realidad que se pueda compartir más ideas, incluso se podría debatir, pero la asistencia general de clases de los estudiantes en viernes es baja. Y no sé, la verdad, no, eso no es bueno, no da un buen parámetro del comportamiento overall del curso. Evidentemente, algunos de ustedes son aplicados, ¿no? Jesús, Joshua, Daniel, Igor están bien, Jorge también está bien, pero el detalle es ver el rendimiento de los demás y simplemente bien no hacen las tareas o lo peor que sucede es que no hacen las tareas y tampoco asisten. Entonces es una situación bien desventajosa para el nivel para el nivel del curso, ¿no? Entonces, no sé, sinceramente, si esto está ocurriendo en otras materias o solamente ocurre en mi materia, ¿no? De todas formas, yo trato de mantener un nivel aceptable, pues ustedes mañana pasado se van a dar cuenta, ¿no? Para nosotros sería fácil, o para mí sería fácil, dar tareas o trabajos muy sencillos de tal forma que todos puedan aprobar, ¿no? Pero eso sería un engaño total, pues ustedes mañana pasado van a aplicar algún puesto o van al menos postular, ¿no es cierto? Entonces, de nada serviría tener el título de técnico superior en sistemas informáticos si realmente no se desenvuelven como tal. Por eso ustedes van a competir en realidad con profesionales experimentados, con profesionales técnicos como ustedes de otros institutos, sin contar que existen profesionales con grado de licenciatura que también son jóvenes y la competencia es bien fuerte, ¿no? En ese sentido que
por lo menos hay que tratar de mantener un nivel exigente y aceptable, ¿no es cierto? Para que al menos ustedes mismos tengan un parámetro de su rendimiento y con un termómetro puedan medir cómo están. Y así también pueden adquirir más confianza en sus posibilidades y lo que pueden proyectar hacia más adelante. Bien, vamos a continuar entonces con lo otro. Estoy nuevamente habilitando y compartiendo mi pantalla. Pueden apreciar nuevamente mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, es bueno que ustedes conozcan las plataformas, módulos, herramientas que ofrece Microsoft. En todo caso, se puede construir y deployar aplicaciones. ¿Qué es deployar? Deployar significa poner en puesta a producción un sistema de software. Puede ser también alguna plataforma para determinados servicios informáticos. Entonces, ahí es donde se utiliza Visual Studio Dev Essentials. En realidad hace referencia, es básicamente el Visual Studio con el que ustedes también han trabajado, pero obviamente va a depender mucho el nombre de las funcionalidades adicionales que pueda tener una IDE o un framework de desarrollo. Después, lo que también se busca es poder trabajar con lo que son los Azure Notebooks, que en realidad equivalen a hojas de registros donde se escriben códigos y de esa forma se puede trabajar en la nube con trabajos precodificados, ¿no es cierto?, en algún determinado lenguaje. Tenemos también las soluciones en la nube basadas en aplicaciones de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una rama especializada de la inteligencia artificial que busca las soluciones a problemas de la vida real en base al procesamiento específico de Grand Data, ¿no es cierto? Son soluciones de Big Data, como alguno de ustedes ha mencionado con otra herramienta, ¿verdad? Después se puede mencionar lo que es la creación y el deployamiento de aplicaciones web a gran escala. Para eso también sirve Azure, ¿no? Permite potenciar ese desarrollo de proyectos. Y la mayor parte, o prácticamente todas estas herramientas de Azure se pueden utilizar de manera libre, ¿no es cierto? Entonces son recursos que se pueden explotar, se pueden utilizar y tratar de aprender algo a partir del uso, ¿no? Porque mañana pasado nada es raro que tenga un costo, ¿no? Eso es lo que sucede típicamente cuando una plataforma, una herramienta es gratuita. Muchas veces no le sacamos el provecho o desconocemos que existen ciertas herramientas, aplicaciones gratuitas con las que por lo menos podemos aprender, ¿no es cierto? Aprender el uso de código, la integración de aplicaciones, pruebas de testeo, etcétera. Pero muchas veces desconocemos o quizás no le ponemos mucho esfuerzo en poder investigar nuevas herramientas. Hablamos también del aprendizaje acerca de Azure y el uso de recursos en la nube, ¿no? Por eso también menciona que existe entrenamiento gratuito para estas herramientas de Azure. Y bien, también se puede acceder de manera gratuita a recursos basados en la nube. Existen también algunos trabajos de investigación escrito en modalidad de foros para poder facilitar la comprensión de estas herramientas. Desde este punto de vista, ustedes van a ver la referencia rápida de los recursos en educación para Azure. Aquí, por ejemplo, les dice Key. Habla de los educadores, los estudiantes, el investigador y el profesional IT, ¿no es cierto? Si se dan de cuenta, estos programas como Microsoft Imagine, Visual Studio Dev Essentials, Microsoft Azure for Research, Azure Notebooks, Azure Machine Learning y Azure FreeAquant, todos esos están disponibles para educadores o para estudiantes, va lo mismo, ¿no? Incluso para estudiantes hay más recursos. Está también lo que son las aplicaciones web, basadas en los servicios de aplicación de Azure.
y lo que es el entrenamiento gratuito, ¿no? Disponible tanto para estudiantes como para profesionales en tecnologías de información, ¿no? Ahora por ahí obviamente existen soluciones más robustas, más escalables, que tienen muchas más funcionalidades como el Microsoft IT Pro Career Center, que es el centro de entrenamiento profesional de Microsoft IT, ¿no? Ese ya es un servicio profesional, ¿no? Ahora, evidentemente hay algunos servicios que requieren, por ejemplo, tarjeta de crédito y número de teléfono para hacer una verificación, ¿cierto? Hay algunos servicios, pero la mayor parte de estas herramientas se pueden utilizar sin necesidad de ese requisito, ¿no? Entonces, este en realidad es un esquema generalizado de lo que se podría realizar inicialmente, ¿no? Ahora vamos a trabajar específicamente con el programa Azure Machine Learning, que es una solución de nube. Entonces, la herramienta como tal se llama Azure Machine Learning Studio. Es simple, es escalable y hay un término que se llama Cutting Edge. ¿Eso qué significa? Que se puede aprender de manera ágil con el objetivo de entender un poco lo que es el procesamiento de datos. ¿Qué es lo que nos dice? Que esta herramienta es muy poderosa porque está basada en simplemente un navegador en un buscador y en todo caso el entorno de desarrollo facilita la interacción de objetos. Básicamente lo único que haces es aplicar drag and drop, ¿no es cierto? Seleccionas, jalas y sueltas y es así como vas conformando un diagrama de módulos para poder procesar un proyecto con algún objetivo. Básicamente es eso. Bien, un poco describiendo lo que es el aprendizaje automático Machine Learning. En realidad habilita el uso de las computadoras para poder procesar mejor información. Hoy en día ustedes saben que lo que más se tiene en el entorno es la información. Se tiene información a gran escala. Cuando se habla a gran escala, se habla de por lo menos 10.000 o 20.000 registros de información para un tópico específico, donde pueden existir tranquilamente 20 variables para el análisis. Entonces, frente a esta situación, obviamente conviene utilizar la capacidad de procesamiento de las computadoras, ¿no? Esa es la tendencia actual, pues, ¿qué era la teoría clásica y las tendencias más tradicionales? No, implicaba, por ejemplo, el desarrollo de algoritmos específicos para problemas específicos, ¿verdad? Eso es lo que se hacía antes, porque no se contaba quizás con mucha información. Pero ahora, ya que se cuenta con mayor información, más bien lo que se busca es poder establecer mecanismos de procesamiento a gran escala con algoritmos que puedan ser más simples o más comprensibles que los algoritmos de programación clásica. Básicamente es aquello. Si hablamos de Azure Machine Learning, en realidad es un servicio analítico de predicciones en la nube. Cuando hablamos de predicciones, ustedes van a poder predecir una variable o un conjunto de variables. Entonces, lo que se está buscando es poder construir de manera rápida modelos predictivos que también se los podría deployar, ¿no? Es decir, se los podría poner en producción para que funcionen sobre una infraestructura de redes de datos y obviamente cumplan un objetivo trazado. De esta forma, lo que se puede hacer con Machine Learning Studio es construir aplicaciones de inteligencia artificial que pueden medir, procesar, actuar en base a la información, aumentando las capacidades de los humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace el uso máximo de los recursos de hardware, de los computadores y los clusters. Es en este sentido que se puede incrementar la habilidad y la eficiencia. Y obviamente esto ayuda a las organizaciones a proyectarse a mayor plazo, ¿no? Esto, bueno, aplicaría básicamente para las grandes empresas corporativas, ¿no? Pues también se requiere un considerable grado de inversión en el uso de la infraestructura. Bien, revisando un poco entonces lo que es Microsoft Azure Learning Studio, es una herramienta colaborativa
Básicamente se aplica drag and drop, que significa simplemente tú vas jalando y vas armando un diagrama, que es algo parecido a un diagrama de flujo, ¿no? Pero en este caso es un diagrama de módulos, donde cada módulo es un subsistema de procesamiento que realiza una tarea o rol específico. Entonces, Machine Learning Studio publica modelos como servicios en la web que pueden ser usados fácilmente por el consumidor, ¿no? Al mismo tiempo, la información se puede extraer también en Excel, ¿no? Obtenemos un modelo, esa información de manera ágil lo podemos exportar a una planilla Excel para tener los resultados resumidos. O si en todo caso nosotros tenemos una base de datos amplia que está registrada en un archivo plano, entonces este Machine Learning Studio también puede realizar de manera sencilla la importación de esa información para después procesar la misma. Entonces, tenemos que entender un poco este diagrama de flujo básico que está orientado en la construcción de modelos de datos para operacionalizar las soluciones de aprendizaje automático. Nosotros vamos a hablar primeramente de la nube, en donde colectamos información y administramos la misma, ¿no? Entonces, dentro de esa administración de información hay más recursos, hay más tecnología. Podemos hablar de lo que son las tablas, y eso implica el almacenamiento de Azure. Ese almacenamiento de información se denomina storage. Más adelante va a ser un término muy frecuente para ustedes. Tenemos después potencialidades como Hadoop y lo que es el uso de datos relacionales, ¿no? Si bien tenemos en la actualidad la tendencia al uso de bases de datos NoSQL, en realidad se sigue utilizando todavía con un buen grado, ¿cierto?, de participación, los datos relacionales, ¿no? Por eso también se tiene Azure SQL Database. Entonces, si ustedes manejan muy bien el lenguaje SQL, con seguridad van a poder adaptarse al uso de cualquier gestor de base de datos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el almacenamiento masivo de información, ¿no? Por eso les estaba pidiendo un poco que lean lo que es Data Lake. Es importante que puedan entender mejor esos conceptos para que así ustedes también puedan proyectarse en el desarrollo de proyectos a largo plazo, ¿verdad? Mientras más tecnología se conoce, se puede pensar en mejores proyectos, en mejores aplicaciones. Ahora, obviamente, si aparte de conocer las tecnologías, las has usado, por lo menos en un grado intermedio, con seguridad puedes aplicar una combinación de recursos y herramientas y en base a eso puedes realizar o construir un mejor producto, ¿verdad? Básicamente es eso. Tenemos entonces Machine Learning Studio, que nos va a servir para crear modelos de aprendizaje. Y una vez tenemos definido un modelo de aprendizaje, simplemente vamos a procesar a través de un servicio en la web, ¿no es cierto? Ahora, este servicio en la web obviamente también puede ejecutarse en base a un cronograma preestablecido y por ahí se pueden implementar subsistemas que nos permiten realizar conexiones a bases de datos en la nube, ¿no? De manera, bueno, en tiempo real. Eso nos va a simplificar el modelamiento, lo que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial embebidos. Ahora, ¿por qué se habla de modelos embebidos? Pues estos pueden utilizarse tanto en las computadoras, laptops, notebooks y en los dispositivos móviles, ¿no es cierto? Y lo que se busca es precisamente que adicionen inteligencia a las aplicaciones y los sitios web, proveyendo una perspectiva de uso para las herramientas de Business Intelligence. Entonces, ¿qué es una herramienta inteligente? Una herramienta inteligente es básicamente un sistema que te ofrezca una respuesta ante una situación no esperada, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, lo que ustedes experimentan en el día a día, ¿no? Muchas veces nosotros navegamos en páginas por ocio o diversión, buscando, por ejemplo, información asociada a un viaje, podría ser a una visita, o estamos buscando alguna herramienta, ¿no? Alguna herramienta, algún sistema de software. Entonces,
se genera interacción que genera información útil para las empresas. Entonces, más un instante, cuando ustedes navegan en Facebook o cuando están revisando otras aplicaciones sociales, les aparece publicidad, ¿no es cierto? Y esa publicidad está muy asociada a las páginas y los recursos que han ido ustedes revisando, ¿no? Entonces, a eso, por ejemplo, se puede llamar, a eso hace referencia la inteligencia en las aplicaciones y las páginas web. Por ejemplo, los chatbots, ¿no es cierto? Ustedes hoy día ingresan a alguna página y muchas veces ya no te atiende la secretaria o la recepcionista. Está configurado un chatbot que te provee información, ¿no? Lo único malo que a veces ese chatbot es muy generalizado y quizás no responde a las expectativas de interacción que desea el usuario, ¿no? Entonces, para mejorar aquello, obviamente, hay que todavía incrementar mucho más la inteligencia en las aplicaciones y los sitios web. Entonces, desde este punto de vista, cuando nosotros trabajemos con modelos de predicción, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Primero, vamos a buscar predecir valores, ¿verdad? O bien estimar las relaciones que pueden existir entre variables, ¿no es cierto? Es algo así como un analista financiero, ¿no es cierto? Quiere predecir cuáles van a ser los precios de las acciones para saber si tiene que comprar o vender, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo puede interpretar o entender el precio de las acciones? A partir de otras variables, ¿no es cierto? El hecho de decir si, por ejemplo, la subida en el precio del oro va de alguna forma a afectar lo que pueda ser el precio del petróleo, ¿no es cierto? Y del petróleo que está asociado a su vez a varios productos derivados. Es en ese sentido en que se busca siempre predecir valores, ¿no es cierto? Otros proyectos que se pueden implementar mejor en el medio, por ejemplo, veamos el problema de tráfico vehicular en las ciudades. Entonces, bajo un análisis y procesamiento de variables independientes, como el número de vehículos en el parque automotor, el grado de economía de los conductores, etcétera, es que nos pueden ayudar a predecir este tipo de variables. Entonces, lo que se encuentra o se busca encontrar son ocurrencias inusuales, se busca descubrir la estructura y en base a eso predecir algún comportamiento entre dos categorías. O también se puede predecir entre varias categorías, ¿no es cierto? Vamos a entender mejor las categorías cuando hagamos el ejercicio práctico. Ahora bien, evidentemente la carrera está orientada más al desarrollo de aplicaciones, ¿no? Si se dan de cuenta, todas las materias que ustedes están pasando, básicamente se orientan a que ustedes puedan gestionar y realizar consultas de manera apropiada en cualquier base de datos y tienen conocimientos básicos e intermedios para poder utilizar cualquier framework de desarrollo, ¿no es cierto? Incluso desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Eso es el principal mercado. Pero para poderse proyectar hacia más adelante es necesario aprender otras herramientas, ¿no es cierto? Y una de esas herramientas es la estadística. Entonces, mientras más alto sea su conocimiento matemático, dicho en palabras más simples, mientras entiendan o comprendan mejor el uso de las derivadas, ecuaciones complejas, ¿no? Matemática compleja de matrices, van a poder hacer cosas más interesantes, ¿no? Como trabajar con las regresiones. De ahí que se habla de las regresiones ordinarias, la regresión de Poisson, la regresión cuantil, fast forest, la regresión lineal, bueno, que todos han visto. Yo entiendo que han hecho alguna vez alguna regresión lineal en primer año, o si no, alguno de ustedes en la universidad alguna vez ha hecho regresión lineal cuando estaba haciendo su experimento de física, ¿no es cierto? Ha hecho con seguridad regresión lineal. Después podemos hablar de modelos más avanzados en estadística, como la regresión bayesiana lineal, la regresión de redes neuronales y la regresión del árbol de decisión, ¿no? Entonces son una serie de modelos matemáticos que también se van a poder implementar ya en el modelamiento de redes de aprendizaje automático.
Es en ese sentido donde lo que se busca muchas veces es encontrar anomalías, ¿no es cierto?, entre la información que se está procesando. Para eso existen también otros algoritmos, Support Vector Machine y la detección de anomalías basada en el modelo PCA, ¿no? Bueno, eso es algo más avanzado, solamente les voy a mencionar, no vamos a hacer énfasis en esa parte, pues requiere de estudio de otras materias y otras áreas para poder entender mejor aquello. Luego, deseamos, como siempre, descubrir mejor la estructura de la información. Y para ello ustedes van a escuchar el término clustering, que básicamente agrupa la información en el plano tridimensional en determinadas regiones para poder entender mejor el aprendizaje no supervisado. Bien, finalmente lo que se busca es predecir entre diversas categorías preestablecidas. Bien, eso es a grandes rasgos un poco de teoría, un poco de conceptos que se podría analizar. Y vamos a seguir viendo la herramienta de Azure Machine Learning Studio. En realidad es un servicio de la nube, es así, es un servicio completamente administrado desde la nube, que habilita la construcción y el deployado fácil de soluciones analíticas de predicciones compartidas. ¿Qué significa predicciones compartidas? Que como está en la nube se puede compartir entre dos o más usuarios, ¿no? Varias personas de alguna forma pueden contribuir a desarrollar. Entonces, ¿qué ventajas tiene Machine Learning Studio? No necesita de un servidor. Ustedes saben que muchas veces las plataformas requieren de un servidor, ¿no es cierto? Si tu servidor no está arriba, no puedes gestionar bases de datos. Si tu servidor está arriba, no puedes probar las aplicaciones web que estás desarrollando, ¿verdad? Esto no tiene eso. A eso se refiere el serverless, que no requiere necesidades de servidor. Y simplemente es un desarrollo de drag and drop, ¿no? Simplemente dibujar mapas, ¿no es cierto? Mapas de módulos y realizar conexiones lógicas. Básicamente es eso. Y la experimentación es intuitiva y libre de código. No se necesita código de programación. Ahora también hay módulos en los que se puede importar o adaptar código de programación, ¿no? Los lenguajes más frecuentes actualmente son Python y el lenguaje R, ¿no? Por lo menos en el medio general. Y después, en base a eso, se pueden deployar servicios web en minutos, ¿no? Esta es la gran ventaja. Ahora, revisando un poquito más acerca de la herramienta, nosotros básicamente vamos a armar un esquema como este que se está describiendo acá, donde se va a aplicar clasificación binaria, que puede estar orientada a algún servicio, ¿no? Por ejemplo, podría ser la dirección de mercadotecnia, ¿no? Y tenemos un módulo inicial que es una base de datos, ¿no es cierto? Eso nos permite leer la información. Después tenemos un metadata editor. ¿Qué es la metadata? Es la data de la data, ¿no es cierto? Nos da características específicas de la información que se ha recabado. Tenemos también el proyecto de columnas, ¿no? Eso nos sirve para filtrar la información. Muchas veces la tabla original puede tener 20 o 30 columnas, pero nosotros necesitamos realizar una estimación solo con 5 variables. Entonces, para eso es que nosotros trabajamos con el filtrado de columnas. Luego tenemos la división de los datos que se asocia al procesamiento de dos grupos de datos, los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿no? Eso lo vamos a poder entender mejor cuando trabajemos con esta herramienta, ¿no? Pero por el momento traten ya de memorizarse cómo es el entorno, ¿no? Primero tenemos el conjunto de datos que se almacenan, tenemos conversiones de data, ¿no? Que puede ser una conversión de data, por ejemplo, convertir una información almacenada en un script SQL a una información tabular en Excel, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser un formato de conversión. Tenemos después datos de entradas y salidas, tenemos módulos que precisamente nos permiten jalar datos o módulos que nos permiten exportar datos. Se puede también realizar una selección de atributos, de características, ya Machine Learning
como solución, que es lo que vamos a usar, los módulos de herramientas de inteligencia artificial como el módulo OpenCV. Módulos de lenguajes de programación Python, de lenguaje de programación R, funciones estadísticas. Si se dan de cuenta, es una amplia gama de módulos y herramientas que cumplen un rol determinado. Ahora voy a describir los 5 pasos para poder crear un experimento. Yo en realidad tengo ya elaborado un manual sencillo con 27 pasos que tienen que seguir, que está bien sencillo explicado, ¿no? Pero aquí vamos a describir un poco mejor para que tengan un criterio más apropiado. Ustedes ya conocen la página, les he pasado. Tienen que crear su cuenta, ¿no? Entonces, tal vez ahora mismo ya pueden estar creando sus cuentas de Outlook. O si es que ya tienen, simplemente recuerden cuál es su contraseña, ¿no es cierto? Para que también puedan asociar su cuenta para que puedan asociar su cuenta de Outlook a su cuenta de Azure Machine Learning Studio, ¿no es cierto? Básicamente es eso. Primero se crea siempre el modelo, luego se obtiene la información, ¿no? Simplemente se obtiene la información, luego se prepara la información y una vez que se ha preparado la información, se van a definir características o features. Seguidamente se entrena el modelo y para esto hay que escoger y aplicar un algoritmo de aprendizaje. Tenemos después, en este caso, la calificación y la evaluación del modelo, que se va a ver en el paso 5. Ya. Para para el ejemplo aplicativo, nosotros vamos a realizar la predicción de los precios de los automóviles, ¿no? Entonces, en base a información previamente registrada, lo que se quiere saber es, por ejemplo, el precio de un automóvil nuevo, ¿no? Y vamos a entender de qué variables también depende aquello. Bien. El primer paso nos dice obtener la información. ¿Se han dado cuenta que existe una diversidad de conjuntos de datos en la herramienta, ¿no? Cuando les hemos usado los datasets, han visto que hay una infinidad de herramientas. Bien, estamos en la mitad de la presentación. Yo creo que esto vamos a acabar el miércoles. Y estimo que el próximo viernes ya podríamos empezar ya a hacer la parte práctica, ¿no? Es decir, empezar a usar y vayan ustedes conformando su diagrama. Bien, entonces estamos quedando aquí. Estamos ya sin tiempo, entonces si tuvieran alguna consulta, les voy a pedir que escriban dentro del foro de consultas. Ya, entonces quedamos aquí, estudiantes. Continuamos el próximo miércoles y que tengan un buen fin de semana, ¿no? No olviden sus tareas, traten de estar al día, traten de hacer bien. Y yo creo que para algunos de ustedes o para todos ustedes ya van a poder estar más tranquilos después del segundo bimestre, una vez hayan podido aprobar ya todas sus actividades. Bien, estudiantes, estoy desactivando la grabación ya. Nos vemos el miércoles y estudien, por favor, Databricks, Data Lakes. No voy a volver a preguntar. Espero puedan expresar más ideas, ¿no? La próxima, así también cuando hayan más estudiantes. Muchas gracias y muy buenas noches, estudiantes. Buenas noches, Inge.